Ministro de Educación. Vamos a hablar del tema de la educación, pero déjeme que primero le cuente cuál es mi mirada sobre ese caso, dónde estoy parado yo. Mire, solo 16 de cada 100 alumnos terminan la secundaria a tiempo y con un nivel aceptable. Ese fue el título informativo con el que nos desayunamos esta mañana. Fue como un cachetazo en nuestra conciencia. La verdad que nos sorprende porque uno sabe de la crisis casi terminal de nuestro sistema de aprendizaje. Ahora, cuando hay estudios serios que confirman los datos, nos corre un frío por la espalda imaginando el futuro nefasto que les espera a nuestros hijos y a todos los hijos de esta bendita Argentina. El riguroso informe del Observatorio Argentino por la Educación confirmó que el abandono, la repitencia y la mala calidad de contenido son un triángulo de las Bermudas para los chicos. Hay inequidad y desigualdades brutales. Mire, la mejor situación la tienen en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. Y las peores son Formosa y el Chaco. Pero el promedio es atroz. Sobre todo en matemáticas y lenguas, es decir, los números y las palabras necesarias para la vida real. Hay pibes que hacen 6, 7 años de colegio primario y salen sin saber leer y mucho menos interpretar un texto. Es un agujero negro educativo que nos dinamita el horizonte. Es el peor de los virus, es la pandemia social más criminal. Ahora, el boletín de calificaciones de este gobierno en particular y del kirchnerismo en general es de terror. Tienen 0 en educación y 10 en adoctrinamiento. No es casual que en su momento, ¿se acuerda? Los datos que había entregado la UNESCO hayan arrojado el peor resultado de la historia educativa, el momento más decadente en el tema más importante. El kirchnerismo gobernó en 14 de los últimos 18 años y produjo un daño, espero equivocarme, pero que parece irreparable o que nos va a costar años superar. Porque lograron instalar entre un sector de los dirigentes sindicales docentes conceptos ideológicos jurásicos. Se llenaron la boca defendiendo la escuela pública y la destruyeron. Obligaron a los sectores más humildes a llevar a sus hijos a escuelas parroquiales donde se paga una cuota moderada, mínima, para que no perdieran tantos días de clase. Los Hugo Yasky, los Roberto Baradel y compañía defendieron tanto sus privilegios gremiales que lideraron la fábrica de chicos sin los saberes necesarios para enfrentar una vida tan compleja con esperanzas de éxito. Hoy mismo, Roberto Baradel se opuso a la decisión de su gobierno de sumar 1 hora más de clase por día para recuperar lo perdido. Es increíble, la excusa fue insólita, es una sobrecarga de trabajo para los docentes. Escúchelo. Rechazamos cualquier modificación de la carga laboral, de la jornada laboral que no estuviera discutido en el marco de paritarias, cualquier modificación que no aportara a mejorar la educación. Bueno, en lugar de mirar los mejores modelos, como Finlandia, por ejemplo, utilizaron el espejo del atraso y del falso progresismo, en la realidad del regresismo, no del progresismo, de los tiranos que gobiernan Cuba y Venezuela. Con el fracasado verso estalinista de que el único crecimiento que vale es el crecimiento colectivo, pulverizaron el principal valor que hizo grande a este país de la mano de nuestros padres y nuestros abuelos inmigrantes. Hablo de la apuesta al mérito, al esfuerzo, al que busca la excelencia, al que le dice nada es fácil en la vida, hermano, y por eso tenemos que sacrificarnos. Deberían sonar todas las alarmas porque estos culpables de la caída a pique de la educación pública, que fue un orgullo nacional, apostaron a convencer a los alumnos que todo viene de arriba, que el Estado te da todo lo que vos necesitás, que de nada vale tu iniciativa, tu voluntad, tus horas para sentarte a estudiar y a pelarte las pestañas. Mire, no hay que estigmatizar a los chicos con los aplazos, yo no digo eso, hay que ser cuidadoso, pero no aplazar, porque si no hay castigo, no hay premios. La educación debe ser igualitaria, estoy totalmente de acuerdo, pero debe igualar hacia arriba y no hacia abajo. Lo mismo un burro que un gran profesor podría decir el cambalache con K, que se escribe con K. Transformaron a las escuelas y en muchos casos a las universidades en unidades básicas al servicio de su proyecto autocrático, nacional y populista. Tuvimos una educación pública que fue un ejemplo para el mundo. Fue el principal motor de la movilidad social ascendente. Esa idea
progresista de verdad, que dice que debemos fomentar que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que nuestros padres. La inmensa mayoría de los maestros y profesores siguen firmes en su heroica tarea al servicio de la educación. Pero estos muchachos, los docentes al servicio de Cristina, se convirtieron en agitadores de huelgas permanentes y en capangas de movilizaciones con bombos y consignas. Eso era, ¿se acuerda de Laura Radetich? ¿Se acuerda de esa militante desaforada que frente al aula del colegio en La Matanza bajaba línea cristinista en forma grosera y mentirosa? Un toquecito para recordarlo nada más porque duele la panza, ¿no? Ahí le estamos viendo, ahí le estamos viendo. Mire, esa escena, ahí está. ¿Porque tiene ojitos celeste no va a robar? ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? Es terrible, ¿no? Es un pequeño paréntesis. La sacaron del medio durante un tiempito y después poco que más o menos se convirtió en una especie de heroína de toda la militancia kirchnerista. La ponían como una genia. Mire, esta escena transcurre en un aula antigua, pero digna de un colegio secundario del Estado ubicado en pleno conurbano. Y uno de los alumnos de ese segundo año hace una pregunta en medio de la clase sobre los procesos migratorios. Profesora, tengo muy claro que los italianos y los españoles que vinieron a la Argentina en general lo hicieron huyendo de la guerra y del hambre. Pero ¿cómo debemos interpretar la migración de más de 5 millones de venezolanos? Eso preguntó el chico. La docente estrujó una tiza en la mano, se mostró desencajada y le dijo: esos son inventos de los medios hegemónicos. Bueno, el silencio que se hizo en la clase cerró todo tipo de debate, hizo más evidente la calcomanía de Néstor y Cristina que la profesora tenía pegada en su carpeta. Estas aberraciones fanáticas se repiten todos los días en muchísimas escuelas primarias y secundarias, y ni qué hablar en las universidades. Es una batalla cultural que el cristianismo casi que tiene ganada. Todo el tiempo pretenden borrar a Sarmiento de la historia. Dicen que es de derecha, los muy ignorantes. Adoctrinar es someter a los alumnos, señores. Es abusar del poder que tiene un docente que puede aplazar al chico. Adoctrinar es decirle a un joven qué es lo que tiene que pensar y no enseñarle a pensar con autonomía. Adoctrinar es ponerle uniforme negro y musoliniano a la libertad y a la enseñanza pública. Tienen un cepo setentista reaccionario en las neuronas. La educación debe igualar oportunidades y fomentar la reflexión crítica. Igualar el pensamiento, uniformar las miradas es fascismo educativo. San Martín dijo que el mejor ejército para defender nuestra soberanía es la educación, y en eso creo, y eso es lo que defiendo. Le doy mi palabra. Ahora vamos enseguidita nomás con Débora Plager, pero quiero obviamente conocer la opinión del ex